Hola, ¿qué tal? Saludos, bendiciones, bienvenidos a un nuevo video más de Leyendo con el Dr. Luis. Yo soy el Dr. Luis Polanco, médico y cirujano general desde Nicaragua. Como ven en pantalla, estamos leyendo la normativa técnica de inmunizaciones y manual de procedimientos de inmunizaciones, que es la normativa 121. Eh, Quiero mencionar que estos videos los estamos haciendo para prepararnos para el examen nacional de residencia médica en Nicaragua y con la finalidad pues de releer, repasar los temas que van a entrar al examen. Algo importante que quiero mencionar antes de que entremos a leer el protocolo, pues a la parte más cansada, y es que en la metodología de ingreso, que es esto que tengo señalado en verde, menciona que es la normativa 121, ¿verdad? Enfocándonos en la página 39 de octubre del 2013, ¿verdad? Sin embargo, bueno, que es esta norma que tenemos acá en pantalla. Sin embargo, hay un esquema que salió en el 2017 que hay que aprendérselo, porque en los exámenes de años pasados acá en Nicaragua han preguntado esta tabla y no como tal la tabla que nosotros vamos a leer acá de este protocolo, ¿ah? Que es la página 39, como dicen efectivamente, que es este. ¿Ya? Entonces, está más ampliado el del 2017. Ahí está internet, ahí está en internet, así que lo pueden buscar sin ningún problema. Bueno, vamos a empezar por la página 34. Las disposiciones generales las vamos a pasar. Bueno, empezamos. Vamos a apagar la cámara para que no nos interrumpa. Ah, listo. Bueno, inmunidad, ¿verdad? Es el proceso por medio del cual el individuo se expone deliberadamente a un antígeno por primera vez, con el fin de inducir una respuesta protectora contra una enfermedad determinada y quedar inmune. Esta puede ser natural, de especie, racial o genética, o adquirida, la que a su vez puede ser activa o pasiva. Para que entendamos mejor este concepto, vamos a ver este mapa que tenemos acá. Este mapa. Ok, inmunidad se puede dividir en natural y adquirida. La natural, ¿qué cosa es la natural? Es con lo que nosotros nacemos, ¿verdad? Ganglios linfáticos, el timo, la piel, todo con lo que nosotros nacemos de protección, ¿verdad? La adquirida es lo que nosotros vamos agarrando, vamos tomando mediante que vamos desarrollándonos en la vida, ¿verdad? Como su nombre lo dice, lo vamos adquiriendo en la vida. Esta puede ser activa o pasiva. Activa, ¿qué es? Es cuando el cuerpo se expone directamente a algo que le va a producir enfermedad. ¿Ah? Eh, ok, esto que nos va a producir enfermedad es directamente los virus, las bacterias, ¿verdad? Se puede dividir en natural y artificial. La pasiva, ¿qué es? La pasiva es cuando nosotros adquirimos inmunidad, pero no directamente, por ejemplo, al contagiarnos de una enfermedad o al vacunarnos, sino que es por traspaso de anticuerpos, ¿verdad? Esta también se divide en natural y artificial. O sea que la pasiva es que cuando nosotros nos exponemos ya a la respuesta, eh, ya la respuesta generada por nuestras células, ¿verdad? Ya directamente a nuestras inmunoglobulinas, que ya lo vamos a ver más adelante. Bueno, la activa, como les venía diciendo, es cuando nosotros nos exponemos directamente al productor de la enfermedad. Esta puede ser natural. Natural es cuando nosotros nos enfermamos directamente. Tomamos alguna infección, ya sea viral, bacteriana, y nuestro cuerpo crea inmunidad contra esa enfermedad, ¿verdad? Aquí nos dice por infección clínica o subclínica, o sea, que pues, genere la enfermedad o no la genere. Nosotros generamos inmunidad. Y artificial es cuando nosotros nos vacunamos, ¿ah? Introducen un antígeno del productor de la enfermedad y nuestro cuerpo reacciona como que estuviera, que estuviera el causante de la enfermedad ahí. Y se llama artificial porque esta es provocada, o sea, nosotros mismos nos provocamos esa inmunidad. La pasiva, como les decía, que es el traspaso, pero de anticuerpos, ¿verdad? Esta puede ser natural y artificial. Natural, ¿cómo es? Por ejemplo, a través de la placenta.
a través de la placenta materna, hay paso de inmunoglobulinas de la placenta al feto, ¿verdad? A través de la leche materna también. La leche materna tiene inmunoglobulinas que le pasa al recién nacido. Pasiva es artificial cuando nosotros cultivamos sueros, aplicamos suero o gamma globulinas que cultivamos en otros seres y las introducimos en nuestro cuerpo, ¿verdad? Entonces, esto es cuando nosotros tomamos esas inmunoglobulinas y las introducimos a nuestro cuerpo, artificial, o sea, nosotros la producimos esa inmunidad pasiva. Bueno, ahora acá ahora acá la norma va a detallar lo que yo les acabo de decir. La inmunidad natural de especie racial o genética es aquella en que la persona no es susceptible a ciertas enfermedades. Inmunidad activa es la estimulación del sistema inmunológico que produce un antígeno específico humoral, anticuerpo o inmunidad celular. Como dice acá, se presenta después del contacto con agentes nocivos o extraños para el organismo, como por ejemplo, después de padecer una enfermedad natural, aquellas personas que se han recuperado de una infección generalmente desarrollan inmunidad para el resto de su vida. Para tal enfermedad, aunque esto dependerá de la enfermedad que se contrae, la difteria no deja inmunidad vitalicia. La vacunación con organismos vivos, muertos o fracciones de los mismos es una manera de generar este tipo de inmunidad, ¿verdad? Inmunidad activa. La protección que confiere la inmunidad activa puede ser de meses, años e incluso de toda la vida. La persistencia de la protección a largo plazo se conoce como memoria inmunológica. Por la forma en la que se adquiere la inmunidad activa se clasifica en natural y artificial, ¿verdad? Veamos qué es inmunidad activa natural, ¿verdad? Que sería aquí, inmunidad activa natural. Perfecto. Inmunidad activa natural se genera por la estimulación directa del sistema inmune del individuo ante la presencia de una enfermedad. Perfecto. Inmunidad activa artificial se genera por la sensibilización del sistema inmune con microorganismos atenuados o inactivados o fracciones de los mismos, mejor conocidos como vacunas. Inmunidad pasiva, ¿verdad? Entonces estamos acá, inmunidad adquirida pasiva, ¿verdad? La transferencia de inmunidad temporal mediante la administración de anticuerpos preformados en otro organismo se le conoce como inmunización pasiva artificial. La inmunidad pasiva se puede adquirir en forma natural o artificial. La inmunidad pasiva natural, que es durante el embarazo, por ejemplo, ¿verdad? Porque hay otras formas. Pero acá ponen el ejemplo de durante el embarazo, la madre a través de la placenta transporta inmunoglobulina G al producto de la gestación. Al nacimiento le provee inmunoglobulina A secretora, ¿verdad? A través del calostro de la leche materna, que es lo que les explicaba anteriormente. Inmunidad pasiva artificial es la transferencia de anticuerpos formados en un individuo a otro de la misma o diferente especie. Un ejemplo clásico de esta forma de adquirir inmunidad es cuando a un individuo se le administra antitoxina o inmunoglobulina específica contra hepatitis B. La duración de la inmunidad pasiva artificial es en promedio de 3 meses. O sea que no dura mucho esta inmunidad. Bien, pero lo entendimos, ¿verdad? Entendimos acá que la inmunidad activa es cuando nosotros nos estamos luchando directamente contra la enfermedad. O ya sea vacunas. Recuerden que las vacunas pueden ser de virus vivos, pero están atenuados, o sea que no van a causar como tal síntomas clínicos de enfermedad, pero el cuerpo va a generar inmunidad como que estuviera la enfermedad. En cambio, la pasiva son anticuerpos que ya que ya se generaron en otro lado. ¿Tá? Bueno, ¿qué es inmunidad celular? Se adquiere por sensibilización de los linfocitos T. Inmunidad humoral se basa en la reacción de los linfocitos B. Humoral B, celular T. Inmunidad de grupo.
Cuando en una población la mayoría de los individuos son inmunes a enfermedades como el sarampión, la difteria, la toferina o la poliomielitis, se interrumpe la cadena de transmisión. Los pocos individuos que no son inmunes difícilmente entrarán en contacto con algún caso de la enfermedad y por lo tanto no la contraerán. El concepto se refiere a la resistencia de un grupo de población o a la diseminación de un agente infeccioso basado en la inmunidad de una proporción de individuos del grupo. Este concepto también se reconoce como inmunidad de rebaño. Perfecto. Inmunidad humoral activa. Recuerde que nos decíamos inmunidad humoral producida por los linfocitos B. Entonces, inmunidad humoral activa, ¿verdad? Puede adquirirse por mecanismos naturales como consecuencia de una infección con manifestaciones clínicas o sin ellas, o en forma artificial por inoculación del propio agente muerto, modificado o en forma variante, y de fracciones o productos de tal agente. Suele durar años. Veamos una de las clasificaciones de las vacunas, ¿verdad? Acá vamos a tener este cuadrito, ¿verdad? Las vacunas pueden ser, aquí nos presentan, por ejemplo, un virus. Las vacunas pueden ser de virus vivos atenuados, o sea que el virus está vivo, pero le quitaron su potencial para producir enfermedad. O que el virus esté muerto, pero tiene todos sus componentes, todos sus antígenos que nuestro cuerpo van a percibir como extraños y van a generar inmunidad en nuestro cuerpo. O que el virus esté fragmentado, ¿verdad? Pedazos del virus que al entrar en nuestro cuerpo, el cuerpo lo reconoce como un antígeno y genera inmunidad, ¿verdad? O que sea meramente de ADN, en este caso viral, ¿verdad? Perfecto. Las vacunas son sustancias elaboradas a base de distintos componentes, ¿verdad? Antígenos, es decir, los gérmenes, bacterias o virus causantes de la enfermedad. O sus productos toxinas, excepto las elaboradas por ingeniería genética, las cuales son desarrolladas con procedimientos especiales para que pierdan su poder de enfermar, pero que conservan su capacidad de producir una respuesta inmunológica. Tiene excipiente o el líquido en el que están suspendidas, excepto las vacunas liofilizadas, en las cuales se dispone del diluyente por separado. Pues estas liofilizadas son las en polvo. Preservantes, estabilizadores y antibióticos, ¿verdad? Tienen adyuvantes. Las vacunas pueden ser clasificadas de diversas formas. Una de las más utilizadas es, esta es otra que nosotros tenemos que manejar, ¿verdad? Otra forma de clasificar las vacunas. Bueno, la del grupo 1 son vacunas de gérmenes vivos atenuadas. Si nos regresamos al primero, ¿verdad? Vacunas de gérmenes vivos atenuados. O sea que está vivo, pero no tiene la capacidad de enfermar. ¿Cuáles tenemos? Virales, tenemos por ejemplo la de la polio, ¿verdad? La saben, ya sea polio oral o la inyectada, OPV o la OPO, ¿verdad? La saben, la oral o la inyectada. La varicela, fiebre amarilla, rotavirus. Y bacteriana tenemos la BCG, ¿verdad? Está atenuada. Están vivos, pero no tienen la capacidad de producir la enfermedad. En el grupo 2 tenemos vacunas de gérmenes vivos inactivos. Cuando nosotros nos referimos a inactivo, pensemos en la palabra de que están muertos, ¿verdad? Si nos vamos a este cuadrito, este es un virus inactivo, ¿ya? O sea que él ya se murió, ¿verdad? Tiene todos sus componentes, pero está muerto. Entonces, de inactivos tenemos virales, tenemos el de la rabia, influenza, hepatitis A, tenemos el Salk, que es la polio inyectable, o IPV, ¿verdad? Que es la inyectada. Y bacterianas tenemos pertussis, tifoidea y cólera. ¿Ya? Estos son inactivados. En el grupo 3 tenemos vacunas de parte o lipopolisacáridos bacterianos. Regresémonos al cuadrito anterior. Parte, ¿verdad? Está de parte. De parte o lipopolisacáridos bacterianos, ok, tenemos conjugado y puro. Los conjugados, o sea que tienen varias partes, ¿verdad?
Tenemos el de hemófilos influenzas tipo B, neumocóxica 7 valente, neumocóxica 10 valente, neumocóxica 13 valente y meningocóxica C conjugada. Puros tenemos, o sea, que solamente lleva digamos, un pedazo o una parte, o sea, en este caso un lipopolisacárido, o sea, no lleva varios trozos de virus o de bacterias. Puros tenemos a la neumocóxica 23 valente y meningocóxica. Y tenemos las vacunas combinadas. Su nombre lo dice, es la combinación de diferentes, ¿verdad? Aquí tenemos la DT, DPT, DT, la SRP o mejor conocida como MMR y la pentavalente. Perfecto. Acá tenemos el grupo 5, que son las vacunas elaboradas por ingeniería genética, que ya vamos a hablar de ello, que es la hepatitis B, para la hepatitis B. Vacunas de organismos vivos atenuados. Las vacunas vivas consiste en preparación de microorganismos que pueden replicar in vivo en el huésped de forma similar al microorganismo nativo, originando una infección inaparente o con síntomas mínimos, provocando con ello una respuesta inmune, celular y humoral similar, aunque algo inferior a la provocada por la infección natural. La atenuación del microorganismo mediante pase sucesivo en diferentes huéspedes, animales o medios de cultivo es lo que garantiza la eliminación de la capacidad de inducir la enfermedad. Pero su gran inmunogenicidad provoca generalmente protección a largo plazo y con un mínimo de dosis. Las dosis de refuerzo se administran en las vacunas vivas para evitar el riesgo de fallo de la primera dosis, no para reactivar la respuesta inmune, como ocurre con las vacunas inactivadas. La excepción la constituyen la vacuna antipoliomielítica oral trivalente tipo SARS, de la que es necesario administrar varias dosis para evitar los fenómenos de interferencia que pueden producirse con otros virus existentes en el tracto digestivo y los propios virus vacunales. ¿Verdad? Con la de la polio sí se administran varias dosis porque pues en el tracto digestivo tenemos otro tipo de virus, ¿verdad? Entonces, por eso es que sí se administran varias dosis de la polio mielítica oral. Algunas características de estas vacunas son, ¿verdad? Son derivadas, estamos hablando, ¿verdad? De las vacunas de virus vivos atenuados, de organismos vivos atenuados. Las características de estas vacunas son derivadas directamente del agente que causa la enfermedad, ya sea virus o bacteria. Estos virus o bacterias son atenuados, ¿verdad? Es decir, debilitados en el laboratorio generalmente por cultivos repetidos. La respuesta del sistema inmune es semejante a la de la enfermedad natural, ya que el sistema inmune no puede diferenciar entre una infección por una vacuna atenuada y una producida por el virus o bacteria salvaje o de la calle, ¿verdad? El organismo lo detecta como que si fuera el agente salvaje que está entrando a la calle. Para producir una respuesta inmune, las vacunas vivas deben replicarse en la persona vacunada. Véalo bien, replicarse en la persona vacunada. Cuando estas vacunas se replican, generalmente no causan enfermedad tal como lo haría la enfermedad natural. Cuando en algunos casos se produce enfermedad, esta es generalmente leve y se refiere como un evento supuestamente atribuible a la vacunación o inmunización. Acá tenemos sus siglas. Son generalmente efectivas con una sola dosis. Ojo, efectivas con una sola dosis, ¿verdad? Atenuadas. Salvo cuando se administra por vía oral, la OPV, o cuando se quiere dar una dosis adicional, a como decíamos antes, no de refuerzo, sino como por si la primera falló, por fallo de la primera. La inmunidad que generan estas vacunas puede ser interferida por anticuerpos circulantes de cualquier fuente. Transfusiones transplacentarias. En estos casos no hay respuesta a la vacuna. Falla de la vacuna. Por esto es que nosotros podemos vacunar con dosis. Estas vacunas son frágiles y se pueden dañar y destruir con la luz del sol o el calor, ¿verdad? Es muy importante acá lo de que pueden ser interferidas por anticuerpos circulantes. Recuerden que el virus, lo que estamos inoculando,
está vivo. Entonces los anticuerpos vienen y lo inactivan, ¿verdad? Lo destruyen porque lo están captando como una enfermedad. Por eso es que tiene que replicarse en el cuerpo. Ahora hablemos de vacunas de microorganismos muertos o inactivados. Las vacunas muertas o inactivadas se componen de microorganismos inactivados. Terminan térmica o químicamente. O sea, los matan ¿cómo? Los matan a estos microorganismos con calor o con algún químico. O bien se trata de fracciones o subunidades de los mismos, incapaces de reproducirse y por ello incapaces de producir la enfermedad en el huésped o de transmitirse a otro sujeto. Son vacunas generalmente bien toleradas, menos reactógenas que las vacunas vivas, muy seguras y de más fácil fabricación. Desde el punto de vista inmunológico, son menos inmunógenas que las vacunas vivas. Precisando adyuvantes, la administración de varias dosis para la primo vacunación y posteriormente varias dosis de refuerzo para que la protección obtenida sea a largo plazo. Algunas características de estas vacunas son producidas por el crecimiento de la bacteria o del virus en un medio de cultivo y se inactivan con calor o con productos químicos, generalmente formalina. En el caso de activadas, que derivan de una fracción, el organismo es tratado para purificar solamente ese componente. Estas vacunas no son vivas, por lo tanto no pueden replicar y tampoco pueden causar enfermedad aún en personas inmunocomprometidas. La respuesta de la vacuna no se afecta con la presencia de anticuerpos circulantes. Estas vacunas pueden ser administradas aún con anticuerpos presentes en sangre, por pasaje transplacentario o por la administración de sangre o derivados, ¿verdad? Los anticuerpos a las vacunas inactivas no les hacen nada. ¿Ah? Generalmente requieren múltiples dosis. En general, la primera dosis no genera inmunidad, es decir, no produce anticuerpos protectores, solamente ponen alerta el sistema inmune. Y la protección se desarrolla recién después de la segunda o tercera dosis. La respuesta inmune no se parece tanto a la infección natural como la de las vacunas vivas atenuadas. El tipo de respuesta es humoral y no mediada por células. Estos anticuerpos disminuyen en el tiempo y muchas veces es necesario dar dosis de refuerzo. Las vacunas combinadas, su nombre lo dice, son vacunas combinadas, las presentaciones consistentes en una única unidad de administración simple, conteniendo más de un componente antigénico. Es una formulación estudiada para que no se presenten incompatibilidades o inestabilidades físicas ni biológicas entre sus componentes inmunizantes. Generalmente, la combinación de los distintos principios antigénicos se realiza en el momento de la fabricación de la vacuna, pero también cuando se ha estudiado en ensayos clínicos adecuados. Se podrían mezclar en el momento de la administración, se administran de una sola vez y en el mismo sitio anatómico. En determinadas ocasiones constan de un vial conteniendo un liofilizado de algunos de los antígenos que se disuelven o reconstituyen de forma extemporánea con el disolvente que llevan los restantes antígenos. Las vacunas combinadas tienen el propósito de prevenir múltiples enfermedades o una enfermedad causada por diferentes tipos del mismo organismo. Un ejemplo de una vacuna combinada es la tipreviral, que previene el sarampión, parotiditis y la rubiola, ¿verdad? Que es la famosa MMR, ¿verdad? O SRP. Vacunas elaboradas por ingeniería genética, su nombre te lo está diciendo también. Los antígenos constituyentes de una vacuna también se pueden obtener por medio de ingeniería genética. Para ello se aísla material genético que unido a un vector resulta en una combinante que una vez inoculado es inmunogénico. A los productos obtenidos por este método algunas veces se les denomina vacunas recombinantes, ¿verdad? Veamos un ejemplo. Actualmente hay dos vacunas obtenidas por ingeniería genética. La vacuna contra la hepatitis B, que se obtiene mediante la inserción de un plásmido que contiene el gen
S del antígeno de superficie viral de la hepatitis B en el hongo Saccharomyces cerevisiae, el cual se encarga de producir el antígeno de superficie del virus mencionado. Y la vacuna viva de Salmonella typhi, que contiene bacterias vivas modificadas genéticamente en la síntesis del lipopolisacárido. Esta modificación evita que dicha bacteria cause la enfermedad. ¿Verdad? O sea, veamos por ejemplo con el de la hepatitis B. O sea, literalmente están poniendo material genético de la hepatitis B dentro de un hongo. Y el hongo es lo que va a hacer la vacuna. ¿Verdad? Ya el hongo después comienza a producir el antígeno para la hepatitis B. Vacunas del programa ampliado de inmunizaciones. Acá tenemos el esquema nacional de vacunación en Nicaragua. Lo que les venía diciendo. Este esquema es del 2013. Hay que estudiar los dos esquemas, porque el otro esquema que tenemos es del 2017 y es, por lo tanto, es el último y ya han preguntado de este, aunque sin embargo acá nos dice que es del 2013. ¿Verdad? Que, o sea, en la guía que nos dan para estudiar nos dicen que es la página 39, la del 2013, por lo tanto esta. Nosotros, como vamos un paso adelante, vamos a leer las dos, ¿verdad? Entonces, esquema de vacunación. Vamos a leer primero el del 2013. Esquema de vacunación. Vacunas. Tenemos acá la vacuna, la enfermedad que previene, edad de vacunación, número de dosis, dosis de refuerzo y aplicación. Bueno, empecemos por la BCG. Menos. Bueno, la BCG, todos la conocemos. Las enfermedades que previene son las formas graves de tuberculosis. La edad de la vacunación es en recién nacido, ¿verdad? Al recién nacido. Número de dosis, una sola dosis de 0.1 cc, ¿verdad? 0.1 ml. Dosis de refuerzo, no hay. Recordemos que esta es una vacuna viva atenuada. Normalmente no ponemos dosis de refuerzo en las vacunas vivas atenuadas. Aplicación, vía intradérmica. Ojo con esto porque lo han preguntado. En el tercio superior de la región deltoidea. Tercio superior de la región deltoidea, del brazo izquierdo. Ya lo de la jeringa y a 0.1 cc por 27 por 3 octavos. Seguimos con la vacuna de la poliomielitis oral. Su nombre lo dice, previene la poliomielitis. La vacunación la vamos a hacer a los 2, 4 y 6 meses de edad, ¿verdad? Oral, ¿verdad? Número de dosis, 3 dosis, 2 gotas. O sea, 3 dosis porque la vamos a poner al mes número 2, al mes número 4 y al mes número 6, 2 gotas, ¿verdad? Dosis de refuerzo. Recuerden que con la oral vamos a dar dosis de refuerzo, ¿verdad? Una dosis adicional durante cada jornada de vacunación a niños de 2 meses a 4 años. Perfecto. Esta, la poliomielitis oral, ya la vamos a ver, pero si ustedes recuerdan, en este caso le damos varias dosis de refuerzo porque hay virus en el tracto digestivo que pueden interferir con la inmunidad que va a producir la vacuna. Su aplicación es oral. La pentavalente para que ustedes lo manejen es la combinación de la DPT más hemófilos, más hepatitis B más hemófilos influenza. Las enfermedades que previene, bueno, difteria, tosferina y tétano, que serían la DPT. Tenemos después hepatitis B, meningitis y neumonía causadas por hemófilos influenza tipo B. ¿A qué edad vamos a vacunar? ¿Ya? Vamos a vacunar a los 2, 4 y 6 meses de edad, al igual que la polio, para la poliomielitis oral. Número de dosis, son 3 dosis porque ponemos a los 2, 4 y 6 y la dosis es 0.5 ml. Dosis de refuerzo no vamos a dar. Vía intramuscular profunda en el tercio medio de la cara anterolateral externa del músculo, donde la ponemos en el tercio medio de la cara anterolateral externa del músculo. Perfecto.
Vámonos ahora a hablar de la rotavirus, ¿verdad? La del rotavirus previene la diarrea grave causada por rotavirus. Rotavirus vamos a darla a las 2, 4 y 6 meses de edad. Claro, son 3 meses, ¿verdad? A los 2, 4 y 6 meses son 3 dosis, ¿verdad? De un cc, un ml. Dosis de refuerzo, no damos ninguna. ¿Dónde vamos a aplicar rotavirus? Oral, ¿verdad? Neumococo conjugada. Acá tenemos neumonías, meningitis y otras enfermedades causadas por los serotipos que contiene la vacuna, ¿verdad? Neumococo conjugada. La neumococo, ¿a qué edad la aplicamos? A los 2, 4 y 6 meses de edad. Por lo tanto, ¿cuántos son? 2, 4 y 6. 3 dosis de 0.5 cc, ¿verdad? 0.5 cc, dosis de refuerzo, ninguna. La vamos a poner neumococo, ojo, con esto, vía intramuscular profunda en el tercio medio de la cara anterolateral externa del muslo, ¿verdad? O sea, ¿a qué se parece esto? ¿Verdad? Bueno. La MMR o la SRP, que por sus siglas, ¿verdad? Es sarampión, rubiola, parotiditis. Son las enfermedades que previene, ¿verdad? Rubiola, sarampión y parotiditis. Esta vamos a poner a los 12 meses. A los 12 meses. Número de dosis, una dosis de 0.5 ml. De refuerzo, una dosis de la MR en las campañas de seguimiento a los niños y niñas de 1 a 4 años de edad. Vía subcutánea, esto es importante, en la parte superior del brazo, área del deltoides, parte superior del brazo. La DPT, nosotros ya la veníamos viendo acá, en la pentavalente. La DPT que nos previene difteria, tosferina y tétano. La DPT vamos a aplicar a los 18 meses al año de la tercera dosis de la pentavalente. Ojo con esto, ¿verdad? Dosis, una dosis, ¿verdad? De 0.5 cc. Vamos a dar otra a los 6 años, ¿verdad? De DPT a los 6 años. Una dosis igual de 0.5. Dosis de refuerzo ya no tenemos. La DPT, oiga, ¿cómo la ponemos? Vía intramuscular en la cara anterolateral del tercio medio del muslo, con jeringa, ¿verdad? Y como dice acá, cuando ya nos toca lo de 6 meses, vía intramuscular en la parte superior del brazo, en niños mayores. O sea, ya la de 6 años, nosotros la ponemos en el brazo. La de T, esta nos previene tétano, ¿verdad? A los 10 años, la DT, a los 10 años, una dosis de 0.5 cc. Y vamos a aplicar la DT en mujeres a los 20 años o en el primer embarazo, o en los hombres a los 20 años. Igual una dosis. Si no, refuerzo, si no tiene registro de haber recibido el esquema básico, aplicar una segunda dosis con intervalo de 4 semanas. ¿Verdad? Una tercera dosis a las 4 meses, una cuarta dosis a 1 año después de la tercera y una quinta dosis a 1 año después de la cuarta dosis. O sea, son 5 dosis en un caso de que no haya recibido el esquema básico. Ojo con esto. Vía intramuscular la vamos a poner en el brazo con jeringa, ¿verdad? La de la influenza, gripe estacionaria pediátrica y gripe estacionaria en el adulto. La influenza vamos a poner de 0 a 23 meses en enfermedades crónicas, de 6 a 23, perdón, de 6 a 23 meses con enfermedades crónicas y mayor de 65 años con enfermedades crónicas. La dosis, una dosis de 0.25 pediátrico y 0.5 en adulto. En pediátrico, 2 dosis cuando se aplica por primera vez, ¿verdad? Y en adulto, vacunación anual. La ponemos vía intramuscular en el brazo con jeringa. Voy a pasarme
Vamos a leer un poco de la reseña de cada una de las vacunas, pero vamos a pasarnos al otro esquema, porque si ustedes ven, hay muchísimas diferencias, que ya lo vamos a ver. Vámonos a ir al otro esquema, ¿verdad? Que es el esquema del 2017. Bueno, en este esquema tenemos muchísimas cambios con respecto al esquema del 2013, pero pues en general empezamos por la BCG. La BCG, lo mismo, ¿verdad? Forma grave de tuberculosis en el recién nacido, la dosis es una dosis de punto 1 cc, no hay dosis de refuerzo, intradérmica en el tercio superior del área del deltoide, en el brazo izquierdo la BCG. Ahora vemos que agregan acá eh, la polio inyectable, ¿verdad? Eh, la poliomielitis inyectable, aquí está, previene la poliomielitis. Pero vemos que acá hay un cambio con respecto a los meses. La poliomielitis inyectable se pone a los 2 meses, ¿verdad? Número de dosis, una dosis de 0.5, dosis de refuerzo no hay y se pone intramuscular profunda en el tercio medio de la cara anterolateral externa del muslo izquierdo. O sea, la polio inyectable se pone en el muslo izquierdo, BCG se pone deltoide izquierdo, tercio superior. Cara anterolateral externa, ¿verdad? Para completar esta polio, vamos a poner polio oral. ¿Verdad? La polio oral, vamos a hacer la continuación de los meses. Ya pusimos a los 2 meses, entonces vamos a poner a los 4 meses y a los 6 meses. 2 dosis, ¿verdad? Porque son 2 meses lo que vamos a poner, 4 y 6. Igual, 2 gotas. Una dosis adicional a los niños de 18 meses. Esto lo vamos a hacer en dosis de refuerzo. Ustedes se recuerdan acá, la polio oral, una dosis adicional durante cada jornada de vacunación a niños de 2 meses a 4 años, decía acá. Sin embargo, acá nos dice que la polio oral hay que hacer una dosis adicional a los 18 meses. O sea, nos lo está diciendo que hay que hacer una dosis adicional a los niños de los 18 meses. ¿Verdad? Su aplicación es oral. Con la pentavalente no tenemos cambio. Lo que las enfermedades que previene, igualita, difteria, toferinas, tétanos, hepatitis B, meningitis, neumonía causada por módulos de influenza, tipo B, la ponemos a los 2, 4 y 6 meses. Son 3 dosis, ¿verdad? De 0.5, dosis de refuerzo no tenemos, y la 2 la ponemos intramuscular profunda en el tercio medio de la cara anterolateral externa del muslo derecho. La pentavalente la ponemos en el muslo derecho. Si ustedes ven acá, ¿qué decía la pentavalente? Solo decía muslo, pero acá nos está dando una orientación que nos dice que en el muslo derecho, y eso es preguntable en un examen. Acá, esta es la del 2013, ¿verdad? Vita muscular profunda en el tercio medio de la cara anterolateral externa del muslo, nada más. Pero acá nos está diciendo que en el muslo derecho, perfecto. Con la del rotavirus, veamos cuál es la diferencia. Con la del rotavirus, acá tenemos que, acá ponían en la del 2013 a los 2, 4 y 6 meses, ¿verdad? Pues en la del 2007, en la del rotavirus, solo vamos a dar a los 2 y a los 4 meses. Nos quitan la dosis de la de 6, a los 6. Bueno, rotavirus, 2 4 meses, 2 dosis de 1.5 cc. Eso cambió, porque recuerdan que como era la rotavirus, 1 cc. No hay dosis de refuerzo oral. Acá tenemos la neumococo 13 valente. Acá nosotros no tenemos, acá tenemos neumococo conjugada, ¿eh? Neumococo conjugada. Ok, neumococo conjugada 13 valente, ¿verdad? Y acá solo nos dice neumococo conjugada, pero bueno. Neumonía, meningitis, otitis causadas por neumococo. A los 2, 4 y 6 meses. Y acá, 2, 4 y 6 meses. No hicimos mucho acá. Son 3 dosis de 0.5, ninguna. Y aquí nos dice, como ya pusimos la pentavalente en el muslo derecho, por lo tanto la neumococo 13 valente va a ser ¿dónde? Muslo izquierdo. Intermuscular profunda en el tercio medio de la cara anterolateral externa del muslo izquierdo, ¿verdad? Del muslo izquierdo.
La MMR o SRP, sarampión, rubiola y parotiditis. Acá tenemos algunos cambios, ¿verdad? A un año de edad a los 12 meses, ¿verdad? Y a los 18 meses de edad. ¿Qué nos decía acá de la MMR? Nada más a los 12 meses. Sin embargo, acá la MMR nos dice que a los 12 meses y después a los 18 meses. Una dosis al año, una dosis a los 18 de 0.5 años. Refuerzo, si tenemos una dosis a los niños de 18 meses, que es la que nosotros estamos hablando, ¿verdad? O sea que la del año, lo que vamos a hacer es reforzarla, y aquí la menciona. Ya después de los 18, no ponemos nada. ¿Dónde la ponemos? Subcutánea. Subcutánea. Vean que ustedes acá nos dice que vía subcutánea. Subcutánea. Acá subcutánea en parte superior del brazo, área del deltoides. Vamos a hablar de la DPT. Con la DPT vamos a poner a los 18 meses al año de la tercera dosis de la pentavalente, ¿verdad? Al año de la tercera dosis de la pentavalente. Una dosis de 0.5 y vamos a dar un refuerzo a los 6 años, que es esta que está acá, a los 6 años. Si ustedes ven acá, la DPT, aquí está. Acá nos dice que es a los 18 meses. Acá nos dice 18 meses. ¿Verdad? DPT, 18 meses. En la del 2013, DPT, 18 meses. Después, una dosis a los 6 años, y aquí tenemos la dosis de los 6 años, que es la de refuerzo. O sea que acá en la DPT no hicimos cambio. Solamente que nos dice acá, intramuscular en la cara anterolateral externa del muslo, intramuscular en la parte superior del brazo en niños mayores, ¿verdad? Acá no nos está diciendo A, nos dice casi lo mismo. Intramuscular en la cara anterolateral del tercio medio del muslo. Y acá nos dice intramuscular en la parte superior del brazo en niños mayores, la DPT. Bien. Entonces, a la del 2007, la del 2017. Con la DT, que es la de tétano, ojo con acá. Acá ponemos a los 10 años y mujeres a los 20 años o primer embarazo y hombre a los 20. ¿Qué nos dice acá? La DT, igual. A los 10 años y mujeres a los 20 años en su primer embarazo. Si no tiene registro de haber recibido el esquema básico, aplicar una segunda dosis con intervalo de 4 semanas, una tercera dosis a los 6 meses, una cuarta dosis al año, después de la tercera, una quinta dosis un año después de la cuarta dosis. O sea, a los 4 semanas, a los 6 meses, al año, ¿verdad? Al año después del año, y una cuarta dosis y una quinta dosis un año después de la cuarta dosis. ¿Dónde le ponemos la de T? Intramuscular en el brazo, ¿verdad? En el brazo. Con respecto a influenza, miren lo que nos dice acá. Es muy importante lo que nos dice acá. Influenza, dice, gripe estacional pediátrica, de 6 a 23 meses con enfermedades crónicas, lo mismo que nos dice acá, ¿verdad? Gripe estacional pediátrica de 6 a 23 meses con enfermedades crónicas. Una dosis. ¿Verdad? Una dosis. Nos dice en embarazadas, una dosis de 0.5. La del 2013, ¿qué nos dice de influenza? No habla nada de las embarazadas. Caray. No habla nada de embarazadas de influenza. Nos dice acá también algo muy importante. Personal de salud, atención directa de pacientes. Esto no está acá. Si en el examen ustedes pueden preguntar a quién le ponemos la influenza. Ok, ¿a quién vamos a poner la influenza? A los niños de 6 a 23 meses, aquí no había leído los mayores de 50 años, ¿verdad? Mayores de 50 años con enfermedades crónicas, y acá nos dicen mayores de 65 años. Cuidado, no se confunde. Mayores de 65 años dicen la del 2013 y la del 2017. Dice mayores de 50 años. Embarazadas y personal, salud, en atención directa de pacientes. Una dosis de 0.5, excepto en los niños que es de 0.25 y la vacunación es anual. Intramuscular en el brazo.
Y agregan acá la del neumococo 23 valente. La del neumococo 23 valente, formas graves de neumonías causadas por neumococo, a 50 años con enfermedades crónicas, una dosis, y la vacunación es anual, ¿verdad? La jeringa intramuscular en el brazo, jeringa de 0.5 a 23 por 1, la verdad. Pero vemos la diferencia que hay, por ejemplo, en influenza. Agregan la 23 valente. Tenemos cambio con la poliomielitis inyectable, ¿verdad? Por lo tanto, ustedes tienen que manejar ambas tablas. Aunque en la metodología de ingreso nos estén diciendo que es la página 39 de octubre de 2013, o sea, esta, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar con la lectura. Ahora vamos a hablar de vacunas contra formas graves de tuberculosis, o sea, vamos a describir un poco las vacunas, vamos a detallar un poco las vacunas. Si quieren, pongan pausa al video y lo continúan para que no se hagan tan largo, véanse su cafecito, su agüita y vamos a continuar. Bueno, vacuna contra formas graves de tuberculosis. Descripción. La vacuna de la BCG es un preparado liofilizado que contiene bacilos vivos atenuados de Mycobacterium bovis, que ha perdido su capacidad de producir la enfermedad, previene la aparición de complicaciones graves de la infección primaria de tuberculosis, la meningitis y las formas diseminadas. Composición, cada 0.5 cc contiene aproximadamente 0.05 miligramos de peso húmedo de bacilo de Kerner-Guering, de BCG, y entre 1.9 a 6.5 por 10 a la 5 de unidades viables. Esto no es preguntable, no creo que lo pregunten, pero bueno, ahí está. Vienen presentaciones de ampolla de dosis múltiples. Cada frasco se reconstituye con una ampolla de 1 ml de diluyente cuya suspensión resulta homogénea, opaca y descolorida. Se debe reconstituir únicamente con el diluyente provisto por el fabricante. La vacuna debe mantenerse entre 2 a 8 grados Celsius, entre más 2 y más 8 grados en todos los niveles protegida de la luz solar. Una vez reconstituida, deberá ser aplicada entre las primeras 6 a 8 horas. Esta vacuna no debe congelarse. Se aplica una dosis de 0.05 cc o 0.1 ml según el fabricante por vía intradérmica. En el tercio superior de la región del deltoides, del brazo izquierdo, utilizando jeringa de 1 cc. Recuerde agitar suavemente el frasco antes de extraer cada dosis de vacuna. La BCG se aplica a todo recién nacido con peso igual o mayor a 200 gramos hasta 1 año de edad, en ausencia de cicatriz en el caso de los niños y niñas menores de 5 años de edad sin antecedentes de vacunación se indica la vacuna. Ojo con esto. En ausencia de cicatriz en el caso de los niños y niñas menores de 5 años de edad sin antecedentes de vacunación se puede indicar, ¿verdad? Hasta los 5 años. La vacuna BCG es una de las vacunas más seguras a condición de que se adopten las precauciones necesarias para lograr una buena técnica durante su aplicación. Las reacciones adversas son variaciones de la evolución normal de la lesión vacunal. Es normal una reacción local en torno al punto de inyección. Después de 2 o 3 semanas de su aplicación, aparece una pápula que crece de 4 a 8 milímetros. Luego esta se rompe y se vuelve una úlcera pequeña que se cicatriza espontáneamente de 6 a 12 semanas. En menos del 5% de los vacunados no queda cicatriz. Se puede presentar algunas complicaciones que requieren tratamiento, que pueden estar relacionadas con la cepa utilizada, dosis aplicada, técnica de aplicación, susceptibilidad del huésped. Entre ellas tenemos linfadenitis supurativa, ¿verdad? Estas son algunas de las complicaciones, pero vean las proporciones. 1 por 1000 vacunados, ¿verdad? Linfadenitis, 1 por 1000 vacunados, que en su mayoría son personas inmunodeficientes. Osteitis, menos de 1 por cada 100.000 vacunados. BCGitis diseminada, 2 por cada 1 millón de vacunados. Cicatriz queloides en personas con predisposición a formas queloides y asociadas a la técnica de aplicación. Contraindicación, enfermedad aguda, moderada o severa con o sin fiebre.
Paciente con respuesta inmunológica alterada por la infección por VIH, inmunodeficiencia congénita, leucemia, linfoma u otras neoplasias malignas diseminadas. Con respecto a si se aplica en VIH, vamos a ir a reemplazar la parte del protocolo de VIH. Ahí lo tenemos. En individuos cuya respuesta inmunológica se encuentra suprimida por tratamiento con esteroides, agentes alquilantes, antimetabolitos o por radiación. Está contraindicado también en enfermedades cutáneas generalizadas, principalmente si está localizada en el área de aplicación de la vacuna. En hijos de madre infectada por VIH o SIDA, debe ser retrasada la aplicación de la dosis hasta que se descarte totalmente la infección en el niño, ¿verdad? Pues esto es preguntable. Vamos a ir a repasar también el protocolo de VIH en niños, ¿verdad? Pero en general, en hijos de madres infectadas por VIH o SIDA, debe ser retrasada la aplicación de la dosis hasta que se descarte totalmente la infección. De igual forma, debe ser retrasada en neonatos con un peso inferior a 2.000. Las recomendaciones: no se recomienda su uso en pacientes tuberculino positivos, no dar masaje, ni rascar, ni aplicar ningún medicamento o sustancia en el sitio de la aplicación. Recordarle a la madre que se formará una roncha que se ulcerará y la cicatrización tardará de 2 o 3 meses aproximadamente. Citar al niño para observar la evolución de la vacuna a los 2 meses. Ahora vamos a hablar de la vacuna oral de poliovirus, OPV o tipo SARI, ¿verdad? La vacuna contra el poliovirus oral es una vacuna trivalente, preparada con 3 cepas de virus vivos atenuados, ¿verdad? Que tiene la capacidad de provocar una respuesta inmunitaria en el intestino, donde se produce la multiplicación del virus salvaje de la poliomielitis, simulando el proceso natural de la infección. Se presenta en frascos goteros de 10 a más 12. La OPV confiere inmunidad de por vida al 95% de los niños vacunados con 3 dosis. Es una vacuna viva de una mezcla de las cepas del virus de la polio atenuado tipo Sabin, que contiene poliovirus tipo 1, 2 y 3. También excipiente, albúmina humana, solución buffer Gepes, cloruro de magnesio, ácido clorhídrico o hidróxido de sodio. No contiene preservantes. A nivel nacional, en los bancos de vacunas de los ILAIS, la OPV se conserva entre menos 15 y menos 20 grados y la vacuna deberá estar descongelada en el nivel local y mantenerse a temperatura de más 2 a más 8. En la unidad de salud, una vez abierto el frasco, mantener por 2 semanas y luego descartar. O sea, nos dura un poco más por lo menos que la de la BCG, que es de 6 a 8. ¿Verdad? ¿De nacía? Sí, de 6 a 8 horas. Bien. En la unidad de salud, una vez abierto el frasco, mantener por 2 semanas y luego descartar. Todos los frascos de vacuna contra la poliomielitis usados durante las actividades de vacunación en el terreno deberán desecharse al finalizar la jornada. Si los frascos fueron abiertos, los frascos que no fueron abiertos deben regresar al refrigerador y ser usados lo más pronto posible. Es una de las vacunas más sensibles al calor. La vía de administración es exclusivamente oral, 2 gotas, que se dejan caer en la parte posterior de la lengua. El esquema nacional es de 3 dosis a los 2, 4 y 6 meses y una dosis adicional durante las jornadas de vacunación a niños de 2 meses a 4 años. Reacciones: es una vacuna segura, en raras ocasiones se presentan eventos adversos, se ha descrito fiebre, malestar, dolor de cabeza, vómitos y diarrea inespecífica. La poliomielitis paralítica asociada a la vacuna, esto, ojo, la poliomielitis paralítica asociada a la vacuna, o mejor conocida por sus siglas, poliomielitis paralítica asociada a la vacuna, la PAP, es uno de los efectos adversos más importantes. Se presenta un caso por cada 1.5 millones de primeras dosis aplicadas y su frecuencia disminuye con dosis sucesivas. No administrar OPV en niños con enfermedades febriles graves o agudas, diarrea persistente o vómito, en niños que padecen inmunodeficiencias conocidas, hematológicas, tumores malignos, inmunodeficiencia congénita o que estén en tratamiento inmunosupresor prolongado, en niños con infección avanzada por VIH. En los niños que son contactos de pacientes con infecciones avanzadas por VIH-Sida. Bueno, con esto es en avanzado, sí, ¿verdad? Ojo con esto, porque si el niño
tiene criterios para vacunarse, se vacuna. Niños con antecedentes de alguna reacción alérgica severa a la dosis de la OPV y niños en contacto con pacientes inmunodeficientes. Recomendaciones: si la diarrea no es persistente, se le administrará la vacuna, aunque esa dosis no se cuenta como parte del esquema, ¿verdad? O sea, tiene diarrea, le damos su dosis, pero no se cuenta. Vacuna contra la polio, pero inyectada. A esta se le conoce como la tipo Salk, ¿verdad? Es una vacuna trivalente que contiene 3 cepas inactivadas o muertas. Muertas, esta es la diferencia, ¿verdad? De los 3 serotipos de la poliovirus, serotipo 1, 2 y 3. A diferencia de la oral. ¿Cómo es la oral? Atenuado, vivo atenuado. Y la inyectable, aquí nos está diciendo, inactivo, muerto, ¿verdad? Tiene serotipo 1, 2 y 3. El virus vacunal crece en cultivo de células de riñón de mono, células Vero, en células diploides humanas y es inactivada con formaldehído. El virus no se replica en el tracto gastrointestinal, no es eliminado en la heces ni coloniza el tejido linfoide de la garganta. Estimula la producción de anticuerpos circulantes y bloquea la excreción faríngea, pero no previene la infección intestinal. Composición: una dosis de 0.5 ml contiene virus de la poliomielitis tipo 1, cepa Mahoney, inactivada 40 unidades, virus de la poliomielitis tipo 2, cepa MEF, inactivada 8 unidades, virus de la poliomielitis tipo 3, cepa Sauquet, inactivada 32 unidades. Son producidas en las células de mono, que son mejor conocidas como células Vero. Las demás componentes son 2-fenoxietanol, etanol, formaldehído y medio cito 99 de Hans. Contiene aminoácidos, sales minerales, vitaminas, glucosa, polisorbato 80 y agua para su preparación inyectable, entre otras. Ácido clorhídrico o hidróxido de sodio. Excipientes: tiene neomicina, si ustedes ven, ¿verdad? Streptomicina o polimixina B. Viene en jeringa prellenada con aguja acoplada. La conservación a nivel nacional en los bancos de vacunas de los ILAIS, la OPV, se conserva entre +2 y +8 grados. La vacuna no deberá congelarse en ningún nivel. Intramuscular se aplica, ¿verdad? En el tercio medio de la cara anterolateral del muslo con jeringa AD de 0.5 con aguja libre de 23, ¿verdad? 1 pulgada de largo. Considerando que el esquema de vacunación contempla también la aplicación de 2 vacunas inyectables adicionales a la vacuna del poliomielitis inyectada, se aplicará al primer contacto de la pentavalente y neumococo. Al día siguiente se aplicará la vacuna tipo Sol. O sea, que primero nosotros ponemos nuestra pentavalente y nuestro neumococo. Y después al siguiente día aplicamos la vacuna tipo sal. Si nos vamos al esquema, entonces venimos la pentavalente y ustedes ven aquí la ponemos en el muslo derecho, ¿verdad? Y la polio inyectable es en el muslo izquierdo, ¿ya? Por eso es que se pone en diferentes muslos, porque primero vamos a poner la pentavalente, ¿verdad? Y la ponemos en muslo derecho. Al siguiente día, cuando viene el chavalito a vacunarse, nosotros no lo vamos a inyectar en el mismo muslito, sino que lo vamos a inyectar en el muslo izquierdo. Bueno. El esquema nacional es de 3 dosis, 2, 4 y 6 meses. Pero, bueno, acá nos dice una cosa, pero ustedes váyanse por ejemplo, que nos dice el esquema nacional es de 3 dosis a los 2, 4 y 6 meses, pero está refiriéndose a la vacuna oral. Así que ustedes váyanse al esquema y ahí nos va a decir. Aquí solo estamos viendo las características de la vacuna para que ustedes la pongan. Reacciones. Es una vacuna segura, se ha observado reacciones locales, eritema de 0.5 a 1%, induración de 3 a 11% e inflamación. Contraindicaciones: son contraindicaciones específicas las siguientes: enfermedad aguda, moderada, severa, con o sin fiebre, historia de reacción alérgica a cualquier componente de la vacuna, historia de reacción alérgica a una dosis previa de la vacuna. Recomendaciones: dentro del plan estratégico para la erradicación y la fase final de la poliomielitis, que busca la erradicación del poliovirus salvaje y la eliminación de los... olvidé las siglas, pero bueno, vamos a continuar. Se prevé el uso de la vacuna de la poliomielitis inyectada sola o combinada con la oral o con otras vacunas combinadas. La pentavalente
Acá nos dice, la vacuna pentavalente es la combinación de la DPT, que es difteria, tosferina y tétano, hepatitis B, hemófilos influenza, ¿verdad? Es una vacuna combinada contra la difteria, tosferina, tétano, hepatitis B y hemófilos influenza tipo B. La vacuna se presenta en frascos de una dosis. Está indicada para prevenir la difteria, tétano, tosferina, enfermedades invasivas provocadas por el hemófilos influenza tipo B y tales como la meningitis, neumonía, entre otras, y la hepatitis B. Composición: una dosis de 0.5 de la vacuna contiene 30 unidades de toxoide difterico, 60 unidades de toxoide tetánico, ambos inactivados en formalina, ¿verdad? 4 unidades de células completas a partir del cultivo de Bordetella pertussi, inactivada por el calor. 10 microgramos de antígeno de superficie de hepatitis B, 10 microgramos de polisacárido capsular purificado de la hemófilis influenza conjugada. Por eso esta es una vacuna conjugada, porque ustedes vienen, tiene toxoides, ¿verdad? Acá tiene células completas a partir de la Bordetella pertussi inactivadas, está muerta, ¿verdad? Y tiene el de la hepatitis B, ¿verdad? Que es un polisacárido capsular purificado. Bueno, esta es de la hemófilos influenza, ¿verdad? Bueno, pero esta lo que entendimos es que es conjugada. Conservación. Como todas las vacunas del programa ampliado de inmunizaciones, debe conservarse entre más 2 y más 8 grados en todos los niveles de cadena de frío. Nunca almacenarse a temperatura de congelación. Luego abrir el frasco debe usarse de inmediato. Si por cualquier razón no se aplica, debe de desecharse. Dosis y vía de administración. Se administra 0.5 por vía intramuscular profunda en la cara anterolateral del tercio medio del muslo derecho, lo que estábamos hablando, ¿verdad? Derecho. Usando en todo momento técnica aséptica con jeringa de 0.5, aguja de 23 por 1 pulgada de largo, bla, 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 eso. Esquema. El esquema nacional es de 3 dosis, ¿verdad? A los 2, 4 y 6 meses de edad. Se aplica simultáneamente con otras vacunas en sitios diferentes o en combinaciones con otros antígenos, sin alteración en la respuesta de los anticuerpos protectores a cada una de las enfermedades. Reacciones, en general, están asociadas a la DPT. Son leves y ceden espontáneamente a las 24 horas. Reacciones locales, enrojecimiento, edema, dolor. Ocasionalmente puede presentarse nódulo, indoloro y raramente absceso estéril. Reacciones sistémicas, fiebre mayor de 38, irritabilidad y alto persistente y convulsiones que son menos comunes. A veces pueden aparecer letargia, rinorrea y erupción cutánea. ¿Verdad? Pero pues puede padecer convulsiones. O sea, ¿la pentavalente puede dar convulsiones? Sí. ¿Es muy raro? Sí, pero puede dar. Contraindicaciones: enfermedades aguda, moderada o severa con o sin fiebre, historia de reacción alérgica a una dosis previa de la vacuna, historia de reacción alérgica a cualquier componente de la vacuna, y las recomendaciones: vigilar la fiebre y administrar acetaminofén, ¿verdad? Tomar abundantes líquidos, por ningún motivo administrar aspirina. Si dentro de las primeras 48 horas de la aplicación de la vacuna se presenta fiebre mayor de 40, colapso o estado similar al choque, llanto persistente de más de 3 horas de duración, convulsión con o sin fiebre, recomendar a la madre llevar inmediatamente a la unidad de salud. En caso de reacción adversa a una dosis, debe registrarse esta particularidad en la tarjeta de vacunación en la historia clínica. Contra rotavirus, es una vacuna indicada para la preparación de para la prevención de la gastroenteritis severa causada por rotavirus, de los diferentes serotipos. Existe al momento 2 presentaciones de esta vacuna, de 2 y 3 dosis. ¿Verdad? La que tenemos acá en el esquema, rotavirus, es de 2 dosis, ¿verdad? Pero, bueno, la del 2007. De 2 y 3 dosis tenemos, entonces, ¿verdad? El rotavirus. Quedamos aquí. Vacuna, la composición: vacuna de 2 dosis, una dosis de 0.5 ml contiene la serotipo G1 y no G1, tales como G2, G3, G4, G9. Y vacuna de 3 dosis, ¿verdad? Una dosis de 2 ml contiene la G1, G2, G3, G4 y P1A. Bueno,
La vacuna debe ser almacenada a más 2 grados Celsius y a más 8 grados, ¿verdad? En refrigeración, en todos los niveles. El diluyente líquido puede almacenarse ya sea a más 2 grados y a más 8 grados o la temperatura ambiente. La temperatura de almacenamiento no debe ser mayor a 37 grados. La vacuna no debe congelarse y debe almacenarse en el empaque original para protegerla de la luz. Después de su reconstitución, la vacuna debe ser administrada inmediatamente. Bueno, aquí ojo con esto, que aquí me quedé pensando que, ok, 2 dosis en el esquema del 2017 y 3 dosis en el esquema del 2013. Bueno, dosis y vía de administración. La vía de administración es exclusivamente oral, ¿verdad? Rotavirus oral, igual que la polio oral. Y la dosis es de 1.5 ml y de 2 ml de acuerdo a la presentación de 2 o 3 dosis, respectivamente. El esquema de 2 dosis debe administrarse a los 2-4 meses de edad y el de 3 dosis a los 2-4 y 6 meses de edad. Está indicado para la inmunización activa de lactantes de 2 a 8 meses de edad. Reacciones muy comunes: irritabilidad, falta de apetito, diarrea, vómitos, flatulencia, dolor abdominal, regurgitación de la comida, fiebre y fatiga. Poco comunes: llanto, alteración del sueño, somnolencia y estreñimiento. Se ha evaluado el riesgo de invaginación intestinal, no encontrando evidencia de riesgo aumentado de invaginación. O sea, si le ponen ahí que la rotavirus puede ocasionar invaginación intestinal, no se ha documentado. Sin embargo, oigan las contraindicaciones. Esté contraindicado en enfermedad aguda y moderada o severa como si fiebre, diarrea y vómito, hipersensibilidad conocida después de la administración de 2 dosis previas de la vacuna o cualquier componente de la vacuna, antecedentes de enfermedades gastrointestinal crónica, incluyendo cualquier malformación congénita no corregida del tracto gastrointestinal, historia previa de invaginación intestinal, lactantes con una inmunodeficiencia conocida o sospechada y administración de anticuerpos contenidos en productos sanguíneos en los últimos 42 días. Recomendación, bueno, acá entonces, o sea, no es que cause la invaginación intestinal, pero sí la está contraindicada en todo lo que tiene que ver con el tracto digestivo. Recomendaciones: a las personas que tengan contactos con niños vacunados recientemente, se les debe recomendar que conserven una buena higiene personal, por ejemplo, lavarse las manos después de cambiar los pañales del bebé. La vacuna del neumococo conjugada tetravalente contiene los serotipos 1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9B, 14, 18C, 19, 19F y 23F. No creo que pregunte, pero ahí está. Que están conjugados individualmente con una proteína transportadora, protege contra las enfermedades invasivas provocadas por el neumococo como neumonía, meningitis, septicemia, y no invasivas como otitis media aguda, sinusitis y bronquitis. La composición: cada dosis de 0.5 ml contiene polisacáridos neumocócidos para serotipo 1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9B, 14, 18C, 19A, 19F y 23F. 2.2 microgramos de cada uno, 20 microgramos de proteína transportadora y 0.5 microgramos de fosfato de aluminio. ¿Verdad? Por eso es que se llama 13 valentes, ¿verdad? Porque son 13 serotipos. Bien. Se debe conservar entre más 2 y más 8 en todos los niveles y nunca se debe congelar. Dosis 0.5 por vía intramuscular en la zona anterolateral del muslo izquierdo en los lactantes. Si ustedes vean, nos vamos para acá, neumococo tetravalente, acá nos dice en el muslo izquierdo, ¿verdad? Al igual que la polio inyectable en el muslo izquierdo, ¿verdad? Bueno, continuemos. Usar jeringa de 0.5-23 por 1. La vacuna es una suspensión que contiene un adyuvante, por lo tanto hay que agitarla vigorosamente de inmediato antes de usarla para obtener una suspensión uniforme. Solo debe utilizarse si la suspensión es homogénea blanca. La vacuna deberá ser administrada inmediatamente después de ser extraída a la jeringa. El esquema nacional incluye la vacunación de niños y niñas de 2, 4 y 6 meses de edad, quienes deberán recibir 3 dosis con un intervalo de 8 semanas. Sí, efectivamente, son 3 dosis. ¿Dónde está? Aquí está. 3 dosis. 2, 4 y 6 meses y perfecto. Aquí está.
2, 4, 6 meses. La vacuna conjugada puede administrarse de manera simultánea con otras vacunas pediátricas, pentavalente, OPV, rotavirus y la vacuna de la polio inyectada. Las reacciones, los efectos adversos locales más frecuentes, el 10% son dolor, inflamación, eritema en el lugar de la inyección, fiebre mayor de 38, irritabilidad, somnolencia y trastornos gastrointestinales, disminución del apetito, vómito y diarrea generales. Con mucha menor frecuencia se observa rash, urticaria y excepcionalmente convulsiones, hipersensibilidad y anafilaxia. ¿Ve? Igual que la pentavalente nos puede dar convulsiones, pero menos frecuente. Contraindicaciones, enfermedades agudas y moderadas con fiebre, reacción alérgica a alguno de los componentes de la vacuna o que haya tenido una reacción alérgica con una dosis previa. Recomendaciones de presentarse reacciones locales en el lugar de la aplicación, colocar compresas de agua fría. En caso de fiebre, administrar acetaminofén. El monitoreo de exposición al calor, esto es importante. Esta vacuna trae un sensor, ¿verdad? Que es el BBM, por sus siglas en inglés, que es una etiqueta que contiene material sensible al calor ubicada en el frasco de la vacuna para registrar la exposición al calor acumulada a lo largo del tiempo. Vacuna neumococo con sensor ubicada en la parte superior del frasco, que es ese cuadrito blanco. Este cuadrito blanco. Cuando el cuadro interno es más claro que el círculo externo, hay que usar la vacuna. Si el cuadrito blanco sigue siendo blanco, se usa. A medida que el tiempo pasa, si el color del cuadrado interno todavía es más claro que el círculo externo, use la vacuna. Sigue siendo claro, usamos la vacuna. Cuando el color del cuadro interno es igual al círculo externo, ¿verdad? O el color del cuadro interno es más oscuro que el círculo externo, o sea, esto se oscureció o es más oscuro todavía que el círculo externo, no utilice como criterio para, no hay que utilizar como criterio para descartar la vacuna primero, ¿verdad? Se deben de utilizar las normas establecidas para descartar esa vacuna. Pero con fines de documentación, informe al nivel correspondiente si algún monitor de BBM de la vacuna ha cambiado de color. La vacuna SRP o MMR, o mejor conocida como gripe viral, es una vacuna constituida por virus vivos atenuados. Ojo, virus vivos atenuados. Sarampión, rubiola, parotiditis, virus vivos atenuados. Que se prepara con cepas vivas atenuadas del virus de sarampión, Edmond Sagret, virus de rubiola Wistar y virus de parotiditis Leningrado, ¿verdad? Exacto. Los virus de sarampión y rubiola se propagan en las células CDH y el virus de la parotiditis se cultiva en fibroblastos de polluelos de los huevos. La vacuna viene liofilizada en frasco de multiuso de 10 dosis, o sea, viene en polvo. Cada dosis, al ser reconstituida en un volumen de 0.5 ml, contiene virus de sarampión, 1000 células Cell Culture Infected Dose, virus de parotiditis, ¿verdad? Virus de rubiola y albúmina humana para liofilización. Esta vacuna deberá ser conservada a nivel nacional y SILAIS a temperatura de menos 15 a menos 20 y a más 2 y más 8 unidades de salud protegiéndola de la luz. Una vez reconstituida se debe aplicar de inmediato. Ya sabemos que protegiéndola de la luz porque pues, son virus. La dosis se administra 0.5 vía subcutánea. Vámonos al esquema que nos dice. ¿Ven? Vía subcutánea. Esto es muy importante. Porque MMR subcutánea, BCG intradérmica. Perfecto, continuemos leyendo. Una dosis, perdón, vía subcutánea en el área del muslo, en el área del músculo deltoide del brazo derecho, utilizando la jeringa, ¿verdad? Una dosis a los 12 meses y una dosis en las campañas de seguimiento a los niños y niñas de 1 a 4 años de edad, como parte del programa de erradicación del sarampión, rubiola y CRC. Reacciones en las primeras 24 horas, dolor leve, enrojecimiento e induración en el lugar en que se colocó la inyección. Las reacciones sistémicas pueden ser fiebre, exantema transitorio de 7 a 12 días después de recibir la vacuna. Se puede presentar edema y sensibilidad en ganglios, dolor articular que suele ceder espontáneamente y luego de unos 5 días se puede presentar púrpura trombocitopénica de manera transitoria. Ojo con esto. Hasta lo vamos a volver a leer.
Las reacciones sistémicas pueden ser fiebre y exantema transitorio de 7 a 12 días después de recibir la vacuna. Se puede presentar edema, sensibilidad en ganglios y dolor articular que suele ceder espontáneamente luego de 1 a 5 días. Se puede presentar púrpura trombocitopénica de manera transitoria. La anafilaxis ocurre raramente. Cuando indicado en enfermedad moderada o severa con fiebre, en menores de 6 meses con el riesgo de encefalitis asociada a la vacuna, historia de alerta a la neomicina y al huevo, obviamente porque está cultivada en polluelos, impacientes inmunodeprimidos, sida, leucemia, linfoma, cáncer avanzado, uso de antimetabólicos o radiaciones. Recomendaciones: orientar a la madre o acompañante que si se presenta fiebre, bañarlo con agua tibia, no utilizar aspirinas para bajar la fiebre, si no cede, llevarlo a la unidad de salud. La DPT, esta vacuna combinada es un mismo biológico al toxoide difterico, toxoide tétanico purificado y bacterias muertas o inactivadas de Bordetella pertussis, indicada para la prevención de difteria, tétano y tosferina. Entonces, dos toxoides, toxoide difterico, toxoide tétanico y una bacteria inactivada, que es la de la pertussis. Una dosis de 0.5 ml contiene 30 unidades de toxoide difterico, 40 unidades de toxoide tetánico y 4 unidades de la bacteria Bordetella pertussis, 1.5 miligramos de fosfato de aluminio y 0.01 de trimerazol como preservativo. Se presenta en frascos de 10 dosis. Esto, bla, bla, bla. Conservación: la vacuna debe conservarse entre +2 y +8 grados en todos los niveles de vacunación de la cadena de frío, no congelar. Es importante destacar que la temperatura de la congelación provoca la precipitación y cristalización del adyuvante, fosfato de aluminio, aun cuando la vacuna se encuentra en estado líquido, lo que provoca una reducción importante en la potencia de la vacuna. Se administra por vía intramuscular profunda en la cara anterolateral del muslo o en la región deltoidea en niños mayores. En niños con músculo deltoide muy pequeño, la vacuna debe inyectarse en la cara anterolateral del muslo. Y aquí está la jeringa que vamos a utilizar. El esquema requiere una dosis a los 18 meses, al año de la tercera dosis de la pentavalente y luego una dosis a los 6 años. Efectivamente, nos vamos y así es. A los 18 meses, al año de la pentavalente y una dosis de refuerzo a los 6 años. En las primeras 24 a 48 horas puede ocurrir reacciones locales, eritema, induración, con o sin ligera molestia, dolor, inflamación. Se puede palpar algún nódulo en el sitio de la inyección. Las reacciones locales son usualmente bien determinadas y no requieren tratamiento. Reacciones generales: fiebre acompañada de malestar, escalofríos, cefalea, irritabilidad, llanto persistente. Estas últimas pueden estar asociadas al dolor local. Otras reacciones incluyen somnolencia, inapetencia y vómito. En casos raros, el componente pertussis puede desencadenar reacciones neurológicas, convulsiones. Ojo con esto. El componente pertussis, en casos raros, sí puede ocasionar convulsión. Las reacciones anafilácticas son extremadamente raras. Está contraindicado en enfermedades febriles agudas, severas, con fiebre mayor de 39, niños con antecedentes de reacciones postvacunales graves, convulsiones, colapso, shock, llanto inconsolable durante 3 o más horas. No se aplicará en niños con historia de encefalopatía a los siguientes 7 días de aplicada una dosis previa de vacuna. No se debe aplicar a niños y niñas mayores de 6 años, debido a que con mayor frecuencia presentan complicaciones. O sea, que la DPT no la vamos a poner a niños mayores de 6 años, ¿verdad? Bien. Recomendaciones: para aliviar los síntomas, aplicar compresa fría sobre la superficie afectada. Algunos niños desarrollan fiebre, en cuyo caso se debe recomendar acetaminofén. En caso de reacción adversa, una dosis debe registrarse en esta particularidad en la tarjeta de vacunación y en la historia clínica. Vacuna de T de adulto. El inmunobiológico de T es una mezcla de toxoide difterico y tetánico, por eso TT. Los toxoides de tétano y difteria se obtienen en cultivos Clostridium tetani y Cinetobacterium diphtheriae, respectivamente, por inactivación con formaldehído y purificación. Una dosis de 0.5 ml contiene 30 LF de toxoide difterico purificado, LF de toxoide tetánico purificado,
0.64 miligramos de hidróxido de aluminio como coadyuvante y 0.01% de trimerosol como preservativo. Conservar entre más 2 y más 8 grados en todo el nivel de cadena de frío. Esta vacuna no debe congelarse como ninguna de las vacunas. Se administra 0.5 ml intramuscular en el tercio superior del brazo derecho o ya sea izquierdo, en el área del deltoide. El esquema, una dosis a los 10 años y los 20 años o primer embarazo en las mujeres. Si no se tiene registro de haber recibido el esquema básico, aplicar una segunda dosis al intervalo de 4 semanas, una tercera dosis a los 6 meses, una cuarta dosis al año después de la tercera y una quinta dosis un año después de la cuarta. Si nos vamos al esquema, ustedes quédense con el esquema de la quita a los 10 años, una dosis, y después en mujeres a los 20 años, y el primer embarazo, y los hombres a los 20, ¿verdad? Y aquí está lo que acabamos de leer. Reacciones. Reacciones locales son comunes, eritema, induración con o sin dolor local. Raramente reacción febril, cefaleas, mialgia, anorexia y vómito. Reacciones de hipersensibilidad tipo Artus con reacciones locales importantes puede aparecer especialmente en personas que han recibido múltiples dosis de recuerdo en previas. Muy rara vez alteraciones neurológicas y reacciones anafilácticas. Contraindicaciones, reacción alérgica severa o fiebre superior a 40.5 grados, posterior a una dosis previa o componentes de la vacuna, trastornos neurológicos periféricos ante dosis previa, reacción local severa a dosis previa con afectación de toda la circunferencia de la extremidad inyectada. Cuando hay enfermedades infecciosas agudas u otras enfermedades agudas crónicas en el curso, personas con inmunodeficiencia, a excepción de la infección por VIH asintomático. ¿Ves? Acá lo dice muy bien. El VIH asintomático nosotros se la ponemos sin ningún problema. La persona, la DT. En las personas transfundidas o que han recibido inmunoglobulina deberán esperar 3 meses para ser vacunadas, ¿verdad? Porque como son toxoides, las inmunoglobulinas obviamente la van a desactivar. Recomendaciones, no use la vacuna en el tratamiento de una infección de tétano o de difteria, de presentarse reacciones locales o en el lugar de la aplicación, colocar compresas de agua fría, en caso de fiebre, administrarse también. Acá tenemos un pequeño problema con este cuadro, porque si ustedes ven, en la parte de atrás aparece como que estaba el cuadro de la influenza, pero esto es un PDF y yo no lo puedo modificar. Así que no vamos a leer la parte de influenza, pero quédense con el protocolo de influenza y con lo que ya hablamos que sale, ¿verdad? Acá en el esquema de vacunación del 2017, ¿verdad? ¿Qué es eso? Entonces, vacuna contra la fiebre amarilla, nos dice acá. Bueno, no habla de la fiebre amarilla en el esquema de vacunación, pero hay que conocerla. Está compuesto por virus vivos atenuados y se fabrica a partir de la cepa 17D204 cultivado en huevos de pollos embrionarios y previene la fiebre amarilla. Una dosis de 0.5. Bueno, virus vivo amarílico. Los demás ingredientes son lactosa, sorbitol, histidina, alanina y solución salina, ¿verdad? Conservación, los mismos. Hay que proteger, obviamente, de la luz solar porque es vivo, ¿verdad? La vacuna puede utilizarse con un máximo de 6 horas después de su reconstitución. La vacuna está indicada a toda persona mayor de 1 año de edad que viaja a áreas o países donde la fiebre amarilla es endémica, personas expuestas profesionalmente, personas infectadas por VIH asintomáticas, y que presenten riesgo de exposición. O sea, en las personas con VIH nosotros le damos su DT, su para la fiebre amarilla, y que presenten riesgo de exposición. Las vacunas de preferencia deben aplicarse 10 días antes de salir de viaje. Se puede aplicar a pacientes infectados con VIH con conteo de CD4 mayor de 100. Dosis mayor de 100 células, ¿verdad? Dosis y vía de administración y 0.5 intramuscular en el deltoide. El esquema requiere una dosis, puede administrarse simultáneamente con cualquier vacuna, excepto la anticolérica. O sea, cualquier vacuna menos la anticolérica. O sea, fiebre amarilla y anticolérica no se llevan muy bien. Inactivada. Pues disminuye la respuesta de ambas. Durante epidemias y situaciones de riesgo, tanto en embarazadas como los niños entre 6 a 12 meses de edad podrán ser vacunados bajo supervisión médica.
Reacciones en menos del 5% de los vacunados puede aparecer cefaleas, dolores musculares y o febrículas entre 5 a 10 días posteriores. En casos excepcionales puede darse una reacción de hipersensibilidad inmediata con rash, urticaria y cuadro asmatiforme. Se producen principalmente en personas con historia de hipersensibilidad a las proteínas del huevo. A nivel local puede presentarse dolor, eritema, inflamación en el sitio de inyección. Con indicaciones en enfermedades agudas moderadas o severas con o sin fiebre. Alergia a la proteína del huevo, las personas con inmunodeficiencias graves debido a infecciones sintomáticas por VIH-Sida, congénitas o adquiridas en niños menores de 6 meses y mayores de 65 años. Las embarazadas, excepto durante los brotes de fiebre amarilla, cuando el riesgo de infección es alto. Asociación con medicamentos citotóxicos, medicamentos usados durante la quimioterapia, informar al personal, bueno, recomendaciones, informar al personal que luego de aplicar la vacuna entre el quinto al 12º día puede presentar fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, por lo que les recomiendo tomar acetaminofén nada más. Imagínense que hasta los 12 días todavía van a tener dolor de cabeza. Y hepatitis B. Vacuna contra la hepatitis B. Esta vacuna es muy bonita, muy interesante. La vacuna es una suspensión estéril que contiene antígeno de superficie del virus de la hepatitis B, obtenido y purificado por tecnología de ADN recombinante en levadura, en las que insertan un gen responsable de la síntesis, ¿verdad? Del antígeno de hepatitis B. Contiene como ayudante hidróxido de aluminio y como conservador timerosol. Su presentación puede ser unidosis, multidosis, con una suspensión homogénea de color blanco. La vacuna viene en una suspensión de 20 microgramos de hepatitis B de antígeno y otros componentes son hidróxido de aluminio y timerosol. Se debe conservar a temperatura de más 2 más 8, no congelarse y una vez retirado el tapón debe aplicarse inmediatamente. Se recomienda una dosis de 1 ml que contiene 20 microgramos de proteína antigénica. El frasco debe ser agitado siempre antes de su aplicación y viene en frasco multidosis o unidosis. El esquema se necesitan 3 dosis para lograr la inmunización a los 0, 1 y 6 meses. No se ha establecido la necesidad de una dosis de refuerzo en individuos sanos que han recibido la serie primaria de vacunación completa. En la mujer embarazada debe utilizarse solo cuando sea claramente necesario y las posibilidades de ventaja sobrepasan los posibles riesgos del feto. O sea que mejor dicho, no la pongamos. Reacciones locales, dolor de eritema, duración, generales, fiebre, cefalea, náuseas, mialgia, fatiga, extremadamente raro, anafilaxia, angioedema y neuropatía. Está contraindicado en enfermedades agudas moderadas o severas, con o sin fiebre, hipersensibilidad al timerosol, hidróxido de aluminio, hipersensibilidad severa a dosis previa. Recomendaciones: la interrupción o retraso prolongado en la continuidad de la secuencia de la vacunación no es razón para reiniciar el esquema de vacunación. Y acá tenemos, bueno, otra vacuna fuera del esquema nacional. De acá, yo solo voy a leer la 23 valente, ¿verdad? Que es una que debemos nosotros conocer. Y pues que acá no sale en el esquema. Por eso que la vamos a ver. Bueno, estas vacunas pueden estar disponibles por donaciones o a través del sector privado. Es importante conocer su ficha técnica para su adecuada información y utilización. Vacuna del neumococo conjugada 23 valente. Como su nombre lo dice, está compuesta por el 1, 2, 3, 4, 5, 6B, 7F, 8, 9N, 9V, 10A, 11A, 12F, 14, 15B, 17F, 18C, 19A, 19F, 20, 22F, 23F y 33F, ¿verdad? 23 valentes. Cada dosis de 0.5 contiene polisacáridos capsulares de 23 serotipos de neumococo, 25 microgramos de cada uno, un fenol como conservante y no contiene ayudante. Se debe conservar a más 2 y más 8 grados, nunca se debe de congelar. Niños mayores de 2 años y adultos con enfermedades crónicas cardíacas, pulmonares, renales, diabetes, asplenia, o sea, vamos a indicar, mejor dicho, en todo está indicado, pero lo importante aquí es niños mayores de 2 años, niños mayores de 2 años, o sea, no la vamos a poner en niños chiquitos, y adultos con enfermedades crónicas, ¿verdad? Infecciones por VIH, inmunodeficiencia asociadas a enfermedades de inmunodepresión y terapia de radiación, o quienes tienen o tendrán un implante coclear, está indicado, ¿verdad? ¿Qué nos dice en el esquema?
Acá nos dice, forma grave, ¿verdad? 50 años con enfermedades crónicas, dice acá, ¿verdad? En general, enfermedades crónicas. Dosis de vía de administración, 0.5 por vía intramuscular en el deltoide del brazo izquierdo o derecho. El esquema, dosis única, un refuerzo 5 años o más después de la primera dosis. Así es, aquí está. Dosis, una única, ¿verdad? Vacunación anual, dice acá, vacunación anual. Reacciones, el 50% de los vacunados presentan efectos secundarios locales leves, tales como dolor, inflamación, induración y eritema en el lugar de la inyección, y solo en menos de 1% se han descrito reacciones locales intensas. Puede presentarse fiebre y mialgia, la indicación de reacciones anafilácticas es muy raro, aunque pueden presentarse reacciones alérgicas leves. Contraindicaciones, enfermedad aguda moderada o severa, como sin fiebre. La reacción anafiláctica a una dosis previa es una contraindicación absoluta para la vacunación embarazada. Recomendaciones de presentarse reacciones locales en el lugar de la aplicación, colocar compresas de agua fría en caso de fiebre, administrarse también fiebre. Bueno, iba a quedarme hasta ahí, pero esta vacuna es muy importante la vacuna del VPH, no está en el esquema, sin embargo ya algunos esquemas que se están viendo por ahí ya la incluye la vacuna contra el VPH y es una vacuna muy importante porque previene, o sea, tanto en hombres como mujeres, porque a mí tuvimos una charla con un amigo que decía que en las mujeres, tanto en hombres como mujeres, pero bueno, leamos. Existen dos vacunas, una es de vacuna recombinante tetravalente, que previene el cáncer cérvico-uterino, vulvar y vaginal provocados por VPH tipo 16 y 18, verrugas genitales provocadas por VPH tipo 6 y 11, ¿verdad? Y lesiones precancerosas o displasias causadas por VPH 6, 11, ¿verdad? 16 y 18. Por eso se llama tetravalente. 6, 11, 16 y 18. La otra es una vacuna que es bivalente porque está dirigida a dos tipos de VPH, los 16 y 18 nada más. O sea que tenemos dos. La que tiene 6, 11, 16 y 18 y solo la que tiene 16 y 18. Es autorizada para su uso en mujeres para la prevención del cáncer cervical causado por los tipos 16 y 18 de VPH. La composición, aquí está, la vacuna bivalente de cada dosis y todo lo que tiene, ¿verdad? Esta vacuna, y todo lo que tiene. Pero en general, esto quedémonos con esto. La conservación, consérvese en refrigeración entre +2 y +8. No debe congelarse, protéjase de la luz del sol, de la luz. Se debe administrar lo más pronto posible después de quitar el tapón de protección. Suave, suave, estoy leyendo aquí. Bueno, vamos a continuar. Aquí, dosis y vía de administración. Por vía intramuscular en la región del deltoide del brazo derecho o izquierdo, usar flagelina. El esquema se administra a las niñas a los 10 años de edad, junto con primer refuerzo de la vacuna de T. O sea que acá nos dice que sí debe estar en el esquema, ¿verdad? De vacunación, junto con la vacuna de T. A las niñas a los 10 años de edad. Si ustedes ven, se le van a la de T, acá está a la de T, se pone una dosis a los 10 años. O sea, cuando nosotros ponemos la dosis de DT a los 10 años, estamos poniendo la vacuna del VPH. La estrategia utilizada será la vacunación a escolares. Se debe administrar intramuscularmente 3 dosis de 0.5 intramuscular. La primera en la fecha elegida, la segunda a los 2 meses de la primera y la tercera a los 6 meses. Bueno, o sea que si ustedes ven el esquema se aplica la dosis, después a los 2 meses de haberla aplicado y después a los 6 meses, a los 6 meses y la tercera a los 6 meses de haber aplicado la primera, la segunda. Las reacciones, eritema, dolor e hinchazón en el lugar de la aplicación de la vacuna, pirexia, náuseas y mareo. Contraindicaciones, enfermedad aguda moderada o severa con o sin fiebre, no aplicar en mujeres embarazadas, dado que los datos disponibles sobre vacunación durante el embarazo son muy limitados, antecedentes de hipersensibilidad inmediata a la levadura o cualquier componente de la vacuna. Debe observarse durante 15 minutos después de la administración por el riesgo de síncope que se puede presentar en las vacunadas, que es por lo general transitorio y típicamente responde a la
restauración de la perfusión cerebral. Mantener una posición supina y otra en posición en decúbito supino, modo que la cabeza esté más baja que el tronco. Listo. Y hemos terminado el video. Para que no se le haga más largo, hasta aquí lo vamos a dejar. Fue un gusto haber leído con ustedes y nos vemos en el próximo video que ya prontito lo vamos a subir. Así que hasta pronto y estudien mucho.